buenas tardes para todos en casa. Bueno, estuvo activa el fin de semana con el inicio de la nueva legislatura, la asunción de los parlamentarios, este acto fallido, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que le dejó una anécdota divertida en este inicio de legislatura. Repasemos la crónica y después lo comentamos. A ver. Alejandro Sánchez y Sebastián Baldomir, dos integrantes del MPP y de una generación de renovación dentro del sector y del Frente Amplio, pasaron revista a las tropas del Batallón Florida este sábado, cuando quedó inaugurada la 50ª legislatura. Sánchez ejerce la presidencia del Senado hasta el 1 de marzo. Baldomir fue electo para presidir la Cámara de Diputados este año. La jornada empezó más temprano, cuando pasadas las 14 horas se dio inicio a la primera sesión de la Cámara de Diputados, en donde cada uno de los 99 legisladores juró e hizo un discurso. Cuando el reloj marcó las 17 horas, llegaron a las barras Yamandu Orsi, Carolina Cos y Fernando Pereira, que presenciaron el discurso de Baldomir centrado en el desafío del diálogo interpartidario. También estuvieron presentes los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti. Mientras todavía transcurría la sesión en diputados, comenzaron a jurar sus cargos los senadores. Los nacionalistas Sebastián da Silva y Luis Alberto Heber juraron su cargo con un poncho colgado sobre sus hombros. Cuando llegó el momento de que jurara Sánchez, la presidencia de la Cámara la ocupó por unos minutos la periodista y ahora senadora del MPP, Blanca Rodríguez. La bancada Frente Amplista se modificará a partir del 1 de marzo, cuando a la renuncia de Sánchez se le sumen otras 6 renuncias más, la de los senadores que asumirán cargos como ministros. El MPP es el sector con más representación parlamentaria, con 9 senadores y 36 diputados, y al final de la jornada de este sábado, todos juntos se tomaron una fotografía en la escalinata del Palacio Legislativo. En esta legislatura, el único partido debutante es Identidad Soberana, con las bancas de Gustavo Salle y de su hija Nicole. Violando la propiedad privada y la soberanía de cada uruguayo. Al episodio de el senador Sánchez y la senadora Bianchi vamos en instantes nada más, pero una ceremonia más, un ritual, mucha gente nueva también, claro, no aparecen, no se los nombra porque son nuevos, pero y más cuando el Frente Amplio está, bueno, asumiendo las renuncias de quienes tendrían que estar ocupando lugar porque van a ocupar lugares en el gobierno, pasan también a ocupar lugares personas que por ahí no tenías tan en vista. Un poco quien siguió la ceremonia incluso podía llegar a captar hasta cierto nerviosismo natural de quienes están debutando en el Parlamento, ¿no? ¿Qué opina, Pauletti? Bueno, se vivió una jornada democrática, diría que el trámite es... ¿Es un trámite? Bueno, es de reglamento y legal, digamos. O sea, es como se tiene que hacer. Sí. Se tienen que cumplir determinados requisitos. Lo que obviamente sorprende en este caso es la extensión de la sesión de la Cámara de Diputados, que llegó a casi 4 horas. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí justamente revelando un poco lo que tú comentabas, que la cantidad de gente nueva que hay a nivel de la Cámara... Se renueva en un 52%, creo. Por eso. ¿No? Entonces había... ¿El resto? Tenían que votar al presidente de Cámara, que como es tradición política en Uruguay, es el primer año es ocupado por el primer candidato de la lista más votada, en este caso la 609. Y al momento de votar, todos pedían fundamento de voto, creo que la mayoría o casi todo, y vía fundamento de voto aprovechaban para saludar a sus militantes, a sus familiares, a sus abuelos, a sus tatarabuelos. Claro, era como quiero agradecer el Oscar a... ¿no? Ahí va. Tuvo un poco de eso. Pero sin límite. En el Oscar te ponen 10 segundos. En el Oscar te suena una musiquita y tenés que parar. Acá, claro. Acá tienen 2 minutos y sonó la campana muchas veces, Sí, como sí, que sí. estaban pasándose Sí, los sí. 2 minutos. Así que jugó un poco el anecdotario ese. En contraste, el Senado fueron 20 minutos, Sí. porque el Senado lo que se hace es tomarle la promesa, otrora juramento, Sí. de respeto a la Constitución y demás. Sí, pero viste que en algunos casos te piden más que el respeto a la Constitución. Y a las reglas de Te funcionamiento. piden que Y a te las reglas de calles. Eso fue. Vamos a repasar esto que fue una anécdota. A menos, igual quiero que arranques vos el análisis de esto por la mirada política. Fue un acto fallido, ¿no? Esa ¿Tuvo mirada alguna psicoanalítica. intención? Claro. A ver, repasemos. Señora Graciela Bianchi, ¿promete usted, por su honor,
desempeñar debidamente el cargo de senadora y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar silencio secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o la Asamblea General? Hay cosas que no se pueden pedir. Vos Perdón. fuiste mi alumno, así me has dejado. Furcio. Sí, prometo. Queda usted investida en el cargo de senadora de la República. Primera, ¿estuvo guionado? No. Fue repetir lo mismo un montón de veces, como le tocó hacer a Sánchez, que tuvo que repetir la misma fraseo 30 Perfecto. veces. Se da para no el estuvo guionado. Es un lapso. Fue gracioso, fue simpática. Ahora, ¿cómo evalúan la reacción de cada uno? No, creo que, a ver, hay mucha complicidad entre ellos, porque es real que se conocen hace 30 años, ¿no? Además, Sánchez viste y que se Bianchi. rió todo el mundo también. Porque aparte justo pedirle a Graciela Bianchi promete guardar silencio cuando sabemos que es una persona en política que no se guarda nada, ¿no? Y después lo redobló, además, el senador Sánchez, ¿no? Porque podría haberse reído, pero hay cosas que no se pueden pedir. ¿Y alguien se puede enojar por esto? Y no, supongo que no. Algunos podrán ir más lejos y pensar que estuvo pensado. Si estuvo pensado, también fue una buena. Fue gracioso. Fue gracioso, le puso color a una ceremonia que venía largongui, ¿no? ¿Qué piensa, estimado? Estuvo bien, estuvo divertido, una anécdota más. Un hecho no curioso, pero sí para resaltar, la legislatura número 50 es un número interesante que es en el país, que demuestra esa vocación democrática que tenemos, que a veces por determinadas razones y pedidos se ha suspendido, pero lo demuestra una renovación del Parlamento, una renovación que no tiene mayorías en la Cámara de Representantes, que yo lo veo muy bien, creo que eso enaltece a la democracia y obliga a la discusión de determinadas leyes. No me voy a referir a ninguna en particular, pero entiendo que perfecciona las leyes no tener mayorías parlamentarias, porque se pueden escuchar otras voces. Muchos representantes que no conozco, no sabía que estaban ni siquiera en las listas, quizá porque no estaba tan interiorizado del asunto, pero muchos nombres nuevos, y algunos o uno que creo que si no está para el récord Guinness, anda cerca, que es el del senador Heber, que hace 40 años que es legislador desde la Restauración Democrática hasta el día de hoy. Por lo demás, bueno, veremos qué es lo que sucede con el Frente Amplio, que se hablaba al principio, de la Cámara de Senadores. Hay muchos senadores que van a integrar el Poder Ejecutivo, veremos quién es lo que quedan, pero bueno, una fiesta de la democracia. Como otras que estamos acostumbrados, esperemos que estas risas que se dieron en la Asunción, por lo menos se mantenga esta luna de miel, entre comillas, entre los legisladores, por lo menos por algún tiempo. Y un apunte, además, concomitantemente con el inicio de este nuevo periodo, el número 50, por decirlo en términos más entendibles, también se inaugura el periodo más largo de permanencia democrática en la historia política del Uruguay, que no es un tema menor. Una fiesta de la democracia, decía Pablo, y estoy de acuerdo, en el ámbito natural de la democracia, ¿no? En el ámbito naturalmente político, que es el Parlamento. Yo quería anotar una perlita que escuché allí en lo que es el protocolo, digamos, de la Asamblea General, que no dura más de 4 o 5 minutos, luego se pasa al desfile militar, ¿no? Y es que Sánchez en un momento lee un asunto llegado a la mesa donde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, solicita licencia, creo que del 2 de marzo al 8 y después de mediados de marzo a final de mes. Y me pasó que con muchos colegas, muchos periodistas, no entendíamos a qué hacía referencia, porque Lacalle Pou renunció a su banca el 29 de enero con carta dirigida a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Arquimón. ¿Licencia de qué tendría que estar pidiendo? Era raro, pero lo volví a escuchar hoy de mañana y hacen referencia al artículo 172 de la Constitución. Y ese artículo dice que culminado el periodo presidencial, el presidente debe permanecer en residencia por 6 meses. Es decir, no se puede ausentar del país durante 6 meses por una cuestión vinculada a un posible juicio político, alguna situación de esas características, salvo que sea votado por unanimidad por la Asamblea General, que fue lo que pasó el otro día. Así que, bueno, despejo un poco la duda, pues yo me equivoqué hoy en la radio cuando lo comenté y pensé que estaba renunciando a su banca, pero no, eso ya estaba formalizado. Lo comentamos porque nos quedamos todos con la duda, porque todos escuchamos que pedía licencia. Claro. ¿Cómo pedir licencia si renunció? ¿No? Claro. Porque eso fue lo que se escuchó. Bueno, parte de los reglamentos de la Cámara. Bien. Otra cosa que me pregunto, o que les quiero trasladar a ustedes, fue el tono de quien asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir,
que mostró, bueno, una suerte de armonía o articulación como signo, o por lo menos así lo introduce, de lo que aspira hacia la próxima legislatura. En sus palabras dice: el debate político que se da en esta casa será, como siempre lo ha sido, intenso y sostenido, pero será necesario bajar la pelota al piso y en lo que al Parlamento le corresponde recuperar una convivencia política que asegure que esta casa sea el espacio en el cual se encuentran todas las miradas, opciones y preferencias que están presentes en la sociedad uruguaya. ¿Esto es una convicción por la galería o es una estrategia a la luz de la composición que tiene actual el Parlamento y que va a requerir, por lo pronto en diputados, mucha negociación para los 2 votos que faltan para que pueda tener una mayoría de Frente Amplio? ¿Qué opinan? No, Esa es para usted, Casa. Bueno, ahí recojo el guante. Es un reflejo de los tiempos políticos nuevos que se abren, que son tiempos interesantes. Nunca vivimos en una lógica de gobierno como la que se está inaugurando ahora, con el Frente Amplio en el gobierno sin mayoría parlamentaria propia o con una mayoría parcial, digamos, con una media mayoría. Y bueno, y va a requerir para todos habituarnos a otra dinámica de funcionamiento. También como para agregar al análisis de más allá, si las anécdotas, y bueno, sí, los primeros días en Uruguay tenemos, sabemos hacerlo bien esta parte, ¿no? De la parte como de la institucionalidad y de los compromisos y de las lunas de miel. Sí, sí, somos amables por lo menos en los primeros días. Pero me parece que lo interesante va a ser cómo funciona este Parlamento, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, está asumiendo algunos riesgos importantes, me parece, ¿no? Esto que lo hemos conversado en los meses anteriores, porque la transición ha sido muy larga y dio para hablar mucho, pero bueno, la decisión que toma el presidente Orsi de llevarse muchas figuras del Parlamento hacia su gabinete es una decisión que es arriesgada, ¿no? Vamos a tener toda una serie de enroques, o sea, muchos de los representantes que juraron el fin de semana no van a asumir sus bancas, ya lo sabemos, y después va a haber un montón de traspases, ¿no? Gente que juró una banca de diputados, pero va a tener que asumir en el Senado, y bueno, otros movimientos, sobre todo en filas del MPP, porque bueno, la lista 609, que tuvo una votación histórica, es la bancada más grande de la historia que ha tenido la política uruguaya de una sola lista. Es realmente un fenómeno muy importante, pero eso lleva a que esta decisión que tomó el presidente de llevarse muchas figuras hacia el gabinete, a mí me genera la duda de si no habrá un desbalance en el peso político de los distintos poderes. Y me parece que la lógica de cómo salió la elección imponía un Parlamento con mayor peso político. Sólido. Con más peso político. Claro, Está bueno ese punto que traes. Quizás más, quizás son todos unos cracks, no sabemos. De repente No lo sabemos, asumen y exacto. son unos fenómenos. Pero a priori vale pensar que, bueno, desde la propia falta de experiencia legislativa... Y además porque la coalición que hoy es una oposición tiene un muy buen Senado. Es notorio, o sea, en el Senado de la oposición, de colorados y blancos, es un Senado muy potente, son todos presidenciables, o sea, o expresidenciables o ex candidatos a la presidencia. Entonces es un Senado fuerte, con figuras muy rutilantes. Y del otro lado del Frente Amplio, bueno, habrá que verlos. Hay algunos que repiten, hay algunos senadores que sí, que tienen experiencia, está el Boca Andrade, está algunos otros que Constanza Moreira, que vuelve al Parlamento, pero bueno, no es un Senado demasiado fuerte. Sobre todo, bueno, si se da la lógica que es que Vergara gane la intendencia, también será un senador menos que de los pesos pesados, digamos, que tendrá el Parlamento del Frente Amplio. Y así, y a la vez, este enroque de que muchas figuras de diputados van al Senado hace que en diputados tendremos un montón de ilustres desconocidos, de la izquierda y de los partidos tradicionales. Pero en el caso del Frente Amplio, con el agravante de que es allí donde se tiene que tener la negociación política. Entonces yo me pregunto cómo se va a dar esa negociación. Si va a ser que se negocie a nivel de Senado, donde están las cabezas de lista y luego eso cascadea a Cámara de Diputados, donde en realidad se necesitan los votos que faltan, o si las negociaciones van a ser en Cámara de Diputados entre representantes que muchos de ellos ni siquiera conocemos. Eso va a ser bastante curioso. A mí me da la impresión de que el presidente va a manejar mucha de la negociación política desde la torre ejecutiva, desde la propia investidura de Alejandro Sánchez como secretario de Presidencia, Jorge Díaz como prosecretario, y él mismo, me parece que ellos van a querer manejar mucha negociación con representantes de la oposición desde torre ejecutiva. Ese teléfono de torre ejecutiva me parece que va a estar caliente. ¿Y está bien que sí sea? Es parte del juego político, no lo veo ni bien ni mal, ¿no? Yo vengo diciendo hace tiempo que noto una un suprapoder ejecutivo.
Es decir, Pero eso fue señalado desde una crítica. No, es un señalamiento. El Frente Amplio al actual, al saliente, al gobierno saliente. Pero en el Frente Amplio uno está viendo que está haciendo, en materia de seguridad, aparte del Ministerio del Interior, una superestructura a nivel de Poder Ejecutivo. Totalmente. En materia de política exterior, aparte de la Cancillería, está haciendo una estructura a nivel del Poder Ejecutivo. Y así podemos ver alguna área más, incluso, de ejecución de políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que torre ejecutiva, como decía él, y coincido, va a concentrar todo el poder de negociación y poder real del futuro gobierno, de acuerdo a estas señales. ¿Qué haría el están Parlamento dando. mientras? No, pero digo, más allá de que el Parlamento va a cumplir su rol, digo, los grandes acuerdos se van a cocinar a ese nivel, me parece. Eso, ojo, que es una tendencia sostenida en el mundo en las últimas décadas, que es que los poderes ejecutivos en todas partes, incluso en sistemas parlamentaristas, cada vez son más potentes y cada vez los parlamentos tienen menos herramientas para controlar lo que pasa. Es una tendencia institucional que se ha dado y que en Uruguay es notoria. Desde el retorno a la democracia tenemos poderes ejecutivos mucho más potentes que antes y oficinas, qué cantidad de programas y de políticas públicas alojadas en el sarno de la presidencia, que antes no era habitual y que eso ha crecido en los gobiernos del Frente Amplio y en los gobiernos de la coalición. Pero eso también responde a que nosotros tenemos un sistema semipresidencialista. Sí, pero te digo que es una tendencia global. El marco institucional del Uruguay lleva a eso, justamente. Pero nunca a este rol o a este papel que estamos viendo o avisorando hoy en día. Sí, es una hipótesis. Vamos a ver ¿Pero cómo se da. coinciden con la hipótesis de Mauro? ¿Qué De sentido? que la mayoría de las decisiones las va a tomar claro. el Ejecutivo. Son las Se están decisiones, armando las para eso. negociaciones, ¿no? Las negociaciones. Se están armando para eso, van a tomar decisiones ahí en el Poder Ejecutivo. Claro, pero en su gran mayoría los proyectos que llegan al Parlamento vienen del Ejecutivo. Los que se aprueban, la enorme mayoría de los proyectos que se aprueban en cámaras son del Poder Ejecutivo. Son del Poder Ejecutivo. Eso es una tendencia Eso que se da es- hace décadas. Está claro. Es interesante cómo va a quedar conformado el Parlamento desde el punto de vista de la negociación. No tengo duda, creo que Valdomir es un gran negociador, reconocido por propios y ajenos, un hombre con mucha experiencia también en el Parlasur. En fin, lo que yo hace tiempo que no veo y creo que ya no existe más es el llanero solitario dentro del Parlamento. Los parlamentos y sobre todo, digamos, las bancadas están muy aceitadas en la coordinación, en cómo trabajan. ¿Y Gustavo Salle no sería el nuevo Después- llanero solitario? Vamos a ver. Vamos a ver, capaz que el ¿Cómo cartel... estuvo su performance, su debut? ¿Qué opinan? Perdón, ¿te corté? No, redondeo en eso. Hay mucha coordinación, hay mucho trabajo en conjunto donde los más veteranos suelen apoyar a los más jóvenes. Así que bueno, no creo que eso tenga un peso específico en lo que será el Parlamento. Todo el mundo aprende y aparte, ya te digo, no es una negociación que hagas en solitario dentro del Parlamento. Hay coordinación. Bien. Y No, hablando de no de escuché identidad las soberana. palabras de cuando asume, ni él ni su hija. Lo que sí me parece es que aquel discurso que tenía de anticasta, antisistema, vamos a ver ahora, porque ahora es parte del sistema, ¿no? Entonces veremos a ver cómo actúa y en base a eso si puede mantener esa posición, que fue lo que en definitiva lo llevó al Parlamento a él y a su hija. Creo que lo más interesante de todo es la discusión que tuvo con nuestro compañero García. Creo que fue lo que resaltó, lo demás... No hubo discusión. No tuvo discusión Bueno, con ahí ese García, en entredicho realidad. ahí, muy algo simpático. algo que le dijeron Dice, que dijo dice García. Salle que García le dijo en el Sí, mundo. bueno. Muy simpático. Después, lo demás hay que ver cómo se juega en la cancha. Me parece que el discurso inaugural del presidente de la Cámara de Representantes muestra nuestra idiosincrasia en cuanto al fútbol, ¿no? Porque en un acto tan solemne decir vamos a bajar la pelota al piso es que de esa forma lo entendemos todo. Hay que ver si esto pasa, cosa que dudo mucho también que esto suceda, ¿no? Más sobre todo en la Cámara de Representantes. Bueno, en la Cámara Alta, por lo general, las discusiones son un poco más acartonadas, por decirlo de alguna forma. Pero que no En te la Cámara de asuste, Representantes no te asuste ese ruido, es normal. es diferente. Y es normal que así sea y está muy bien que así sea, yo lo entiendo. eso. Claro, y aparte parlamentos donde no haya Exactamente, discusión, donde no haya claro. un poco de, No tiene gracia. un poco de gritería, un No poco de tiene salseo. gracia. es Y lo la única recomendable. forma de los gobiernos de llevar adelante sus políticas de shock, que son bandera de cualquier administración, es tener con ellos a los cabezas de lista en el Poder Ejecutivo para que puedan bajar la línea. Eso pasa en todos los gobiernos, no hay que sorprenderse por eso. Es así, habrá que ver bien cuáles son los que asumen y ver qué es lo que sucede en esa negociación, que creo que hoy a la tarde se reunían para comenzar a ver los lineamientos de cuáles van a ser las prioridades del Parlamento. No sé si están reunidos hasta ahora, un poco más tarde, para ver cómo se encamina la cosa. Creo que eran las 14 horas. Sí. Creo que sí. Bien, de todas maneras, clave ahí es ver cómo va a articular la bancada
del Partido Nacional con la del Partido Colorado, ¿no? Y con la de, bueno, Cabildo Abierto, Partido Independiente. Si efectivamente por lo pronto ahora en la entrega de ocupar cargos, los cargos que se van a ofrecer por parte del gobierno entrante, ¿no? A propósito de eso, agrego una cómo se información. resuelve. ¿Qué tenés? El directorio del Partido Nacional resolvió que sea Álvaro Delgado el encargado de las conversaciones con el gobierno electo, justamente para definir todo el tema de los cargos en los entes autónomos y organismos de contralor. Con la aclaración, según leí las declaraciones de la presidenta del directorio, Rubio, de que Delgado va a ser un poco el delegado, pero no la decisión de quiénes van a hacer sus cargos se van a tomar dentro del directorio mínimamente. Ya no, o sea, abrió el paraguas de que, abrió el juego a que la decisión final sobre quiénes van y a qué cargos es más del todo el partido y no lo va a definir Delgado. Bien, y que van a poder definir el Partido Colorado, por ejemplo, que algún cargo también le correspondería por votación, por ejemplo. Sí, se supone que más o menos parecido, ¿no? Está costando muchísimo, ¿no? Está costando muchísimo las internas, tanto del Partido Nacional y del Partido Colorado. Ahora, tras la salida del gobierno, es evidente que fue un cimbronazo, tanto en filas nacionalistas como coloradas, no se esperaba perder el gobierno y por lo tanto está costando mucho hasta definir esto, nombres que vayan a una reunión a llevar un papelito con una lista, porque esta aclaración, el hecho de que se tenga que hacer la aclaración de que Delgado va solamente como delegado y no va a decir, bueno, es muy sintomático de que ahí hay una interna que está para resolverse, evidentemente, ¿no? Es la interna blanca que tiene que tener una elección de directorio que va a suceder aparentemente después de las elecciones departamentales, porque todo lo que indican las últimas semanas, pero bueno, costó muchísimo esta decisión, ¿no? Hace meses que estamos hablando de quién va a ir en nombre de los blancos, bueno, se definió Delgado, pero con un montón de luces de alerta. Yo creo que eso responde un poco a la realidad política interna que surgió el Partido Nacional después de la elección de octubre, donde nadie esperaba tampoco ese cambio de claro, hay dos corrientes fuertes, entonces en igualdad de condiciones. Pasa lo mismo con el Partido Colorado. También. Tenemos dos sectores fuertes que también se van a disputar ahí el tema de los cargos que le corresponden. O sea, eso no tiene... Con el Partido Colorado esa disputa interna empezó a explicitarse antes. Mucho antes. Desde el momento, si quieren, en que el Ramón se dice electo presidente y ahí apareció la reunión con Bordaberry, ¿no? No, desde que Bordaberry volvió a la política en agosto. Si querés también antes, si querés también antes. ¿Alguien sabe exacto. quién va a negociar los cargos dentro del Partido Colorado? No, por ahora Nadie. No. ¿Alguien dijo, dio a entender, insinuó dentro del Partido Colorado quién iba a negociar los cargos? Y no, será Nadie. su secretario general, ¿no? O sea, Por algo lo eligieron. pero hasta ahora, Claro. silencio de radio. Entonces digo... Pero al menos los colorados pudieron adelantar esa decisión. En diciembre, bien o mal, Sí. yo diría que bastante mal. Los blancos la están aplazando para después de las Con municipales. muchos machucones, los colorados salieron con un Pero secretario general. Es normal porque crea ruido. Esto que estamos discutiendo ahora crea ruido. ¿Cuál sería la necesidad de apurarse para poder ver quién va a negociar los cargos o a quién se los van a dar y demás? Si todavía tenemos una elección por delante en el mes de mayo. Claro, porque además el directorio se va a adaptar más a la realidad de los departamentales, ¿no? Por supuesto. Ya con las cartas sobre la ¿Qué mesa. tanta representatividad puede tener el directorio si todavía no se desarrollaron las elecciones municipales? Si lo elegís ahora y después de las elecciones municipales tenés un resultado que eso no lo refleja, tenés un problema. Pero las elecciones departamentales no cambian la configuración del directorio que ya está resuelta. Pero políticamente pesa, no sin interés política, te pierde en su lugar. Algo incide. Incide, obviamente, sobre todo particularmente en el Partido Nacional, donde tiene mucha territorialidad, varias intendencias, por decirlo más sencillamente, bajo su mando, su administración. Sí, 15. De hecho, va a incidir en el Parlamento también, porque puede pasar que hoy un legislador resulte electo intendente y ya tenga que dejar su banca. También, O sea, ahí te modificó el panorama en el Pero Parlamento. yendo al tema de fondo, yo creo que más allá de los plazos, de hecho, hoy de tarde ya se empieza a hablar del tema de cómo va a conformarse, porque es de interés del gobierno electo, según lo han manifestado, cómo va a conformarse los organismos de contralor, porque hay varias cosas para resolver. Y algunas que hace muchos años que el Parlamento no se pone de acuerdo, el sistema político en realidad. Como estamos hablando de la designación de fiscal de corte, Bueno, estamos hablando ese es un del temón. tribunal. Y vamos a estamos estar hablando de eso más adelante en el Estamos programa, hablando de la Suprema Corte de Corte Justicia, Electoral. de todo. Bueno, la Corte Electoral, todo. Eso es de interés del gobierno, más allá de los entes autónomos y servicios descentralizados, que generalmente son los cargos que se negocian antes, ellos quieren empaquetar todo. Bueno, Entonces, lo que pasa es que Porque hay cargos que no ahora. son...
Porque hay cargos que suenan rimbombantes, pero en los hechos tienen muy poca injerencia. Entonces también eso... Pero digo, está por verse, ¿no? ¿a qué voy con Docentes. esto? Que más allá de las definiciones, me parece que es un tema que no va a demorar mucho en cuanto al inicio de las conversaciones y sobre todo decirle, bueno, ustedes tienen tantos cargos y ahí, bueno, blanco por su lado, colorado por otro, van a tener que ponerse de acuerdo a ver cómo... Exactamente. cómo Y van. eso también va a influir en cómo va a actuar la oposición a lo largo de esta administración. Claro. Si de forma más coaligada o, Y por ha el sido- contrario, con resquemores y cada uno Y ha sido marcando su inteligente la camino. postura del Poder Ejecutivo entrante, sí. de Orsi y de Sánchez, de llamarlos a todos por separado, ¿no? Porque no le da entidad a esa entelequia de coalición republicana. No reconoce una coalición del otro lado, sino que dice, no, voy a negociar con Blanco, con Colorado, con Cavilando. Es que en los llamo a todos por hechos, separado. pero y es que bueno, en los hechos... es lo que es. lo Pero que hay. también políticamente es astuto, porque es un mantener las sí. divisiones, ¿no? obviamente. O no. O llamás a un representante y armás un lío bárbaro. También, si entre llamo a todos los fulano, nombre de integrantes. todos ustedes. estamos en el- No les des idea, Pablo. ¡Ojo! Bien, mientras tanto siguen pasando estas noticias terribles que tienen que ver con inseguridad y una que generó además bastante revuelo